Ok. Bueno. Allá ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Ayer nos quedamos por acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, por ahí nos quedamos. Ok, gracias. Bueno, entonces los alquenos también pueden ser sustituyentes. ¿Sí? Si yo tengo una cadena, por ejemplo, dos cadenas que tienen, qué sé yo, 4 alquenos cada una, yo me voy a ir por la que sea más larga. Y el otro pedacito de alqueno va a quedar como un sustituyente. Entonces los podemos nombrar como sustituyentes. Por ejemplo, acá cuando el alqueno está como sustituyente, ¿se acuerdan que los alcanos terminaban en hilo? Y cuando lo nombrábamos en sí en la nomenclatura, le quitábamos la O. Entonces el metano quedaba como metilo, ¿sí? El etano quedaba como etil, el propano como propil, ¿sí? Acá los alquenos cuando están como sustituyentes, la terminación es enil, ¿sí? A estos grupos sustituyentes, a los de alcanos les llamamos sustituyentes alquilos, ¿se acuerdan? Estos son sustituyentes alquelinos de alqueno y entonces su terminación es enil. Por ejemplo, el eteno es el etenil, el propeno es el propenil. También van a haber algunos nombres comunes, pero no tantos como los grupos alquilo. Por ejemplo, el que tiene 2 carbonos se llama grupo vinilo. El de 3 carbonos, donde en el segundo carbono está el doble enlace, se llaman alilos. El que tiene solo eh, un carbono es el metileno. Y de ahí tenemos al benceno, que sería el fenilo, ¿sí? O fenil, cuando lo nombramos en una cadena. Sí. ¿Sí? Disculpe, a nuestra compañera Valeria no va a poder estar en el clase de hoy porque, bueno, como ayer fue a hacer su voluntariado, la vacunaron. La cuestión es que le dio efectos muy fuertes, efectos de fiebre y esas cosas, por eso no va a poder estar presente porque le duele mucho la cabeza. Igual, ella le va a mandar un correo indicándole qué es lo que pasó y por eso no va a estar presente en muchas clases de hoy. Ah, cuando sea así, solo mándenme el correo si quieren, pues en general para todos. Ok, Si tienen algún problema o algo, solo mándenme el correo. No hay ok, problema, yo lo veo y ahí veo ya la lista de asistencia. Ujú. ok, disculpe. Y Gracias. de nada. Ok, entonces, por ejemplo, acá la cadena principal es este ciclo. ¿Por qué? Porque tiene 2 grupos de alquenos, ¿verdad? Tiene 2 dobles enlaces. Entonces, este queda como un sustituyente, ¿sí? Como el sustituyente solo tiene un carbono, acá. Ahí. Entonces, sería el 5-metilen, ¿sí? El de un carbono se llama metileno, pero cuando lo nombramos le quitamos la O, ¿verdad? Entonces 5-metilen 1,3 ciclopentadieno, ¿verdad? Entonces ahí cómo fue que enumeré. Acá les voy a explicar. Podemos empezar 1, 2, ¿verdad? Porque tenemos que ponerle siempre 1, 2 a los dobles enlaces. 3, 4 y este era el 5, ¿verdad? Entonces por eso me quedó el doble enlace en el 1, en el 3 y esos son los valores que tenemos acá. Y aquí recordando, ¿verdad? Que el nombre de la cadena principal es ciclopentadieno
dieno, ¿verdad? Porque tiene dos dobles enlaces. También lo podemos poner así como está aquí abajito, como cortado el nombre. Veamos esta. Esta cadena sería la cadena principal y entonces tenemos este grupo que es el sustituyente. A ese grupo, como es de 2 carbonos, entonces se le llama etenil, ¿sí? Sería el 3-etenil, ¿verdad? Porque es 1, 2, no, empezamos de acá, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Porque tenemos ahí el doble enlace más cercano. Entonces me quedó en el 3 el sustituyente, 3-etenil, 1,3, ¿verdad? Que ahí está el otro doble enlace, penta, porque es de 5 carbonos, dieno porque tiene dos dobles enlaces. Lo podemos poner de esta otra forma y como este grupo de 2 carbonos tiene nombre común, ¿verdad? Aquí podemos poner común. Y entonces este se llama vinil, ¿sí? Es el grupo vinil, entonces podemos poner también como 3-vinil, 1,3 pentadieno, o lo podemos dividir, ¿verdad? El nombre. Otra cosa importante es que cuando el sustituyente ya tiene más de 3 carbonos, ¿verdad? Cuando ya es un propenil, tenemos que decir dónde está ubicado ese doble enlace. Por ejemplo, en este, yo tengo como cadena principal este ciclo. Y entonces este es mi sustituyente de 1, 2, 3 carbonos. Si se dan cuenta, en los propeniles yo puedo tener el doble enlace de 1 a 2 o de 2 a 3. Entonces, sí es importante ya cuando el sustituyente tiene más carbonos, indicar dónde está ese doble enlace. Entonces, por ejemplo, acá está en el carbono 2. Entonces, aquí como numeramos este ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podría haber sido y este me queda en 8. Y si no, yo pude haber numerado acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dobles enlaces me quedan en los mismos números, en 1, en 3 y en 5, ¿sí? Pero la diferencia entre el azul y el rojo es que el sustituyente acá me queda en el 7 con la numeración azul. En cambio, con la roja me quedaba en 8. Entonces, utilizo la numeración azul. Entonces, me quedo en 7 y abro paréntesis porque ya cuando estos sustituyentes alqueno o alquelinos tienen más de 2 carbonos y tengo que poner dónde está ubicado el doble enlace, se vuelve un sustituyente complejo, ¿verdad? Entonces lo tenemos que poner entre paréntesis. Me quedaría como 2-propenil, 1,3,5 ciclo, y este ciclo es de 8, ¿verdad? Entonces sería octa, trieno porque tiene 3 dobles enlaces. ¿Acaso les puse que también lo podemos cortar, ¿verdad? Como ciclo octa y ponemos donde están ubicados 1, 3, 5 trieno. Y como este es un sustituyente de 3 carbonos y el doble enlace está en el carbono 2, a ese sustituyente su nombre común es alilo. Entonces puedo poner 7-alil, 1,3,5 ciclo octatrieno o 7-alil, ciclo octa 1,3,5 trieno, ¿verdad? Entonces esto es cuando están como sustituyentes, estos grupos alqueno. Isis, Sí, dime. ¿cuál es la forma que vamos a usar más nosotros? ¿La que le ponemos los números en medio o la ponemos al principio? Por ejemplo, en los exámenes o en los cortos. Vamos a usar más el actual, que sería el del nombre cortado. Ah, ok. Ujú. Y Ok. en el propenil, si hubiera, digamos, dos dobles enlaces y no fuera propenil, digamos, ahí se pondría 2, no sé, 4. 4 pentenil, Ajá. dipentenil.
pentenil. Ajá. No se pone el di o tri. No, no. Ah, No va. hay. No, normalmente no hay de varios enlaces, pero es buena pregunta. Ok. Pentadienil. Puede ser, fíjate. ¿Qué si Porque se le si pone este el sufix? pentenil, pentadienil, tal vez es pentadienil. Ah, ok. Ajá. Gracias. Sí, este sería con uno y este sería con dos dobles enlaces. Ajá. Sí, nunca hemos puesto, creo yo, con dos dobles enlaces los sustituyentes. Pero sí, seguramente sí tengo que indicar en el nombre del sustituyente que son dos dobles enlaces. Entonces sería así, pentadienil. Ok, Ujú, gracias. ujú. Pero no creo que les vayamos a poner dos dobles enlaces en los sustituyentes. Ujú. Ok. Y Y sí, yo solo tengo una duda con los nombres comunes. ¿de Eh, cuáles? ¿De estos? sí, yo tengo una pregunta con el vinil y el alil. ¿Esos también los vamos a usar nosotros? Sí, esos ¿O sí los usamos. sí? Ajá, solo estos que pusimos acá. El vinil, el alil, el metileno, ¿verdad? Y el fenilo. Esos sí los utilizamos. Ok, gracias, Isis. Ujú. De ahí todos los demás con esta nomenclatura, ¿verdad? O sea que estos, buenos días, estos alquenos en el nombre común solo vamos a usar vinil, alil y fenil. Fenil y metilén, que Ah, realmente el metilén viene de otra cosa. Ahorita les voy a explicar eso. bueno, gracias. Ujú. Eh, si se dieron cuenta ahí, el metilén estaba como, el doble enlace era entre la cadena y él, ¿verdad? Y el carbono que está como sustituyente. Y entonces decíamos que era el metileno, ¿sí? Cuando yo tengo otro sustituyente que tiene igual esa característica, que está compartiendo doble enlace entre la cadena y él, o sea, el primer carbono de su, de su cadena, ¿verdad? Como sustituyente, porque aquí la cadena principal es esta, que va a incluir dos grupos alqueno, ¿verdad? Tengo ahí dos dobles enlaces y es la más larga. Si yo me fuera por acá, va a ser una cadena más corta y igual va a tener dos dobles enlaces. Entonces me voy por la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces. Entonces esa lineal o esa horizontal sería como que mi cadena principal. Entonces acá la característica de estos otros sustituyentes es que el doble enlace no está como parte entre el carbono 1 y 2, por ejemplo, o 2 y 3 de la cadena del sustituyente, sino que abarca el carbono de la cadena principal y el carbono, el primer carbono de la cadena de sustituyentes. Entonces, en estos casos, cuando tenemos esto, se le pone en la terminación iledín, ¿sí? Y este, como tiene una estructura común, miren, entonces sería el iso, viene del isobuteno, ¿verdad? Este es el isobuteno. Si fuera el doble enlace por ahí en alguno de esos carbonos, sería isobutenil. Pero en este caso, como no tenemos el doble enlace entre la cadena, sino que entre la cadena principal y la cadena del sustituyente, entonces es la terminación isobutenil, isobuteliden, perdón, y liden es la terminación. Entonces, por ejemplo, que tengo, pero esta es mi cadena principal y tengo un grupo etilo,
¿verdad? Pero el doble enlace está entre la cadena principal y el primer carbono de ese grupo etilo. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Etiliden, ¿sí? Terminación iliden. ¿Todo bien con eso? ¿Sí se entendió? Y sí, y no podría ser como dos etiliden, ¿no? 2 etiliden. ¿Cómo así? ¿Dos? ¿En dónde el 2? Ahí por donde está el número de carbonos, está en el número 2. Ah, es eso. Solo, sí, tienes que poner el número donde está. Por ejemplo, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me voy del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sí tengo que empezar de este lado. 6, 7, 8. Este no lo nombré porque solo era como que un ejemplo. Mira, aquí ni hay dobles enlaces. 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Entonces a ese, ¿cómo le pondrían? En el 6 tengo mi sustituyente, que es el isobutiliden, ¿sí? Y luego sería de 12 carbonos y con 2 dobles enlaces. Entonces sería dodeca 1,11 dieno. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Sí. Sí, entonces la terminación iliden la utilizamos cuando el sustituyente empiece con un doble enlace, ¿no? Ajá, cuando el sustituyente tiene un doble enlace amarrado a la cadena principal. Ok. Ujú. Si este doble enlace estuviera acá, entonces ahí ya se llama este como etenil. Etenil, ¿sí? Si fuera este el caso, etenil. Si el doble enlace está acá, entonces etiliden, ¿sí? Sí. Y si yo tengo otra duda rápida, ¿por qué no empezamos desde donde está el número 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7? No sé si ya lo había explicado. ¿Por qué no empezar desde acá? Ajá, porque Mira, básicamente son la misma cantidad como del otro lado. vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te queda en Ah, el 7. Ujú. a ver, quiero ver. Sí, tiene razón, disculpe. Y Entonces si ya vi no, por... y si no te da igual, o sea, puedes empezar de cualquiera de los dos lados. Ujú. O sea, en estos tipos de casos no varía por dónde empecemos a ver los nombres, básicamente. Em, ¿Cómo así? No varía con dónde empezamos a ver el O nombre. sea, no varía por el hecho de cómo poder ver cómo sería su terminación, en otras palabras. Em, Su terminación del nombre. O sea, aquí sí tienes que ver por dónde tienes que empezar a contar. No puedes Ujú. empezar de cualquier lado. Acá me daba igual empezar con el carbono 1, el doble enlace. Lo que Mm, definió por dónde tengo que empezar es el sustituyente, donde estaba más cercano. ya, Entonces, si lo empezaba del otro lado, me quedaba más lejos. Entonces, por eso no empecé del lado derecho, empecé del lado izquierdo. ya. Perdón si Ajá. la confundí un poquito con mi duda, pero ya Sí, entendí yo. bueno, ok. Miren, ¿se acuerdan que habíamos visto isómeros, verdad? Y habíamos visto el de cadena. Ay, ¿qué pasa acá? Ya habíamos visto el de cadena, el de posición y los funcionales, ¿verdad?
Y entonces ahora estos alquenos tienen isomería, pero a esta isomería se le llama isomería espacial. Entonces esa isomería espacial es la configuracional y se divide en dos, que es la isomería geométrica y la óptica, ¿sí? En este caso los alquenos lo que tienen son isomerías geométricas, ¿sí? Entonces, en este capítulo la que vamos a ver es esta, isomería geométrica. Y en esa isomería geométrica entran estos dos, que son los isómeros cis y trans, y los isómeros E y Z, que básicamente es lo mismo, lo único que cambia es a quién está unido ese doble enlace. Y entonces es lo que vamos a ver ahorita. Dice, los alquenos son enlaces rígidos, el doble enlace no rota como los enlaces sencillos. ¿Se acuerdan que vimos acá la estructura de algún buteno o algo? Entonces podía girar todos esos enlaces. Acá el doble enlace es rígido, ese se queda en una sola posición y no se puede mover, no puede girar. Dice, los átomos se pueden unir a los átomos de carbono en un lado u otro del doble enlace. Y entonces eso da pauta a tener dos estructuras diferentes. Entonces acá, si ven, estos dos hidrógenos están del mismo lado. Puede haberse formado otra molécula donde los hidrógenos quedaron en lados opuestos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que hay isómeros geométricos. No es tanto cómo está armada la cadena, sino que la posición de los elementos que están unidos a ese doble enlace de carbonos. Los isómeros cis, los átomos están sustituyentes, están del mismo lado. O sea, acá miren, los átomos sustituyentes del mismo tipo están del mismo lado. O sea, este es cis. El isómero trans están en lados opuestos al doble enlace. Entonces, acá la característica de los isómeros cis y trans es que los carbonos tienen un elemento en común. Por ejemplo, acá tienen el elemento hidrógeno en común. Entonces, como los hidrógenos están en lados opuestos, ¿verdad? Este está para abajo y este está para arriba, a ese se le llama trans. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos dos carbonos con un doble enlace y tenemos de un lado cloro y del otro lado los dos hidrógenos, o sea, este es el cis. Estos dos carbonos tienen, por ejemplo, los cloros y los hidrógenos en lados opuestos y por eso es el trans, ¿sí? Entonces, esto es a nivel tridimensional. Es en dónde están ubicados realmente esos sustituyentes en el doble enlace. Dice, estos se pueden dar cuando en el doble enlace los carbonos están unidos a dos átomos o grupos diferentes. Sin embargo, uno de ellos tiene que coincidir entre carbonos. Entonces, por ejemplo, acá sí cumple con una regla de ese tipo, este doble enlace. ¿Por qué? Porque este carbono que marqué acá tiene un hidrógeno y tiene un bromo. O sea, son grupos diferentes. Este también tiene un carbono que tiene hidrógeno y cloro. Son grupos diferentes, no es el mismo. Si este fuera hidrógeno también, entonces decimos que esta molécula no tiene isomería geométrica, ¿sí? Tienen que tener diferente sustituyente. Y además, para que sea cis y trans, tienen que tener un elemento en común, ¿sí? Entre carbonos. En este caso, tienen el elemento hidrógeno en común. Veamos este otro. Este carbono está unido a un metil y a un hidrógeno. Cumple con la regla número 1, que es que tengan grupos diferentes, el carbono. Este otro también tiene hidrógeno y tiene un etil. Tienen grupos diferentes. Y deben de tener uno en común. En este caso tienen el hidrógeno en común. Entonces sí cumple con la regla número 2.
¿verdad? Veamos este otro. Este carbono tiene 2 cloros. Ahí ya no cumple con la regla número 1 porque tienen que ser diferentes. Y este tampoco cumple, ¿verdad? Porque tienen los 2 hidrógenos. Entonces, no cumplen con la primera regla ninguno de los 2 carbonos. Dice, si solo un grupo es diferente, no hay isómero cis y trans. Si un carbono del doble enlace está unido a 2 grupos idénticos, solo hay una estructura, ¿sí? Entonces, debe de cumplir con las 2 reglas, ¿sí? Que tengan grupos diferentes cada uno de los carbonos y que tengan un elemento en común los 2 carbonos, ¿verdad? O sea, tienen que tener un elemento en común y ese elemento en común es el que yo voy a decir está cis o está trans. Ok, veamos acá estos ejemplos. Voy a dibujarles acá el 2-penteno. Entonces tengo de 5 carbonos y en el 2, ahí tengo el doble enlace, pero me quedó muy delgadito. Y luego tengo el 1-penteno, que tiene este doble enlace acá. Y luego tengo el hexeno, 2 hexeno. Y dice que en el 2 también tengo un grupo metil, ¿sí? Ok, entonces evaluemos estos. Por ejemplo, acá tengo estos 2 carbonos, ¿sí? Entonces, aquí están unidos. Aunque no se ve, aquí hay un hidrógeno, ¿sí? Entonces, este carbono de acá, que estoy remarcando, está unido a un hidrógeno que va para arriba y este que es un grupo metil que va para abajo, ¿sí? Este otro carbono que tiene, aquí no se ve, pero hacia abajo va un hidrógeno y aquí para arriba me están diciendo que hay un CH2, CH3, ¿sí? Un grupo metil. Entonces, en este caso sí cumplo, ¿verdad? Con las normas. Tienen grupos diferentes, cada uno de los carbonos está enlazado a diferente elemento y tienen en común el hidrógeno, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tipo de isomería sería? ¿Cis o trans? Trans. Sí. Trans. Trans, ¿verdad? Porque está en lados opuestos. El hidrógeno, que es el que tienen en común, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Están en lados opuestos, entonces es trans. Realmente este que yo dibujé aquí sería el trans. Ay, lo voy a poner acá, 2-penteno, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hubiera dibujado ese, pero de esta forma, ¿qué quiere decir eso? Que los hidrógenos están hacia abajo, ¿sí? Y entonces este de acá que yo dibujé sería el cis 2-penteno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de la geometría? Porque van a ver que hay algunas moléculas biológicas que, por ejemplo, una es trans y no pasa nada. O sea, no tiene como que una función biológica. En cambio, la cis sí tiene una función biológica. O al revés, ¿verdad? La cis sí tiene función biológica y la trans no. Igual pasa con los medicamentos, ¿verdad? Si es uno o el otro isómero, puede ser que uno sea el medicamento y el otro sea totalmente tóxico a la salud. Entonces, es importante conocer este tipo de isomería. ¿Todo bien con el cis y trans del primer ejemplo? Si a mí Sí. solo me dicen 2-penteno, no me están dando... no me están diciendo específicamente cuál tengo que dibujar. Si yo dibujo este, está bien. Si yo dibujo este, está bien, ¿verdad? Este es más estable. O sea, el isómero trans que tiene esa estructura trans en para este ejemplo, ¿verdad? Que tiene esa estructura como de zigzag, tiene como más estabilidad
porque, por ejemplo, acá los grupos más grandes están en lados opuestos, entonces no hay como interferencia entre ellos como dentro de su estructura, es como más estable toda la energía y la menos repulsión posible. Como los dos están hacia arriba, miren, las dos estructuras más grandes de sustituyentes están hacia arriba, puede que ahí haya más repulsión, entonces es menos estable un cis, ¿sí? Ok. Ahora el 2 dice el 1-penteno, entonces evaluemos ese. Lo voy a hacer de otro color. Este carbono de acá tiene un hidrógeno hacia arriba, ¿verdad? Porque hacia abajo tiene esta estructura, que sería un propil, CH2, CH2, CH3, ¿sí? Eso tiene hacia abajo. Y luego el otro carbono que tiene un hidrógeno hacia arriba y otro hidrógeno hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dirían de esta estructura? ¿Es cis o trans? ¿O no tiene isomería? No tiene isomería, ¿no? Perfecto, no tiene. Porque este carbono tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces tiene grupos iguales, ahí ya no hay isomería, ¿sí? Entonces el 1-penteno no tiene isómero, ¿sí? El 2-penteno sí tiene isómeros. Ahora veamos este otro. El tercero, vamos a ponerlo verde. Entonces, evaluando este carbono, de acá tiene hacia arriba un CH3, ¿verdad? Y hacia abajo un CH3. Este otro tiene hacia arriba un hidrógeno y hacia abajo este grupo que es un grupo propil, CH2, CH2, CH3, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen de ese? ¿Qué tipo de isómero es? No es isómero. No tiene, ¿verdad? No tiene isómeros. Porque este carbono tiene 2 grupos metilo. Entonces, al tener grupos iguales ya no hay isomería, ¿sí? Ok, sigamos. Dice, se coloca, ¿cómo ponemos eso en la nomenclatura? Dice, se coloca de primero cis o trans dependiendo de la estructura, luego el nombre del sustituyente en orden alfabético y el nombre de la cadena del doble enlace. La numeración siempre va con prioridad del doble enlace, ¿verdad? O sea, son todas las mismas reglas, pero entonces ahora tenemos que preocuparnos de otra cosa cuando nombremos un doble enlace, ver si tiene isomería o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, que es el buteno, ¿verdad? Tiene 4 carbonos y entonces está ubicado en el carbono 2, el doble enlace. Lo ponemos antes de cualquier sustituyente y todo eso. Ponemos si es cis o trans, en este caso es cis, ¿verdad? Porque los 2 hidrógenos están hacia el mismo lado. Entonces sería el cis 2-buteno. Y este, como lo tienen lados opuestos, va a ser el trans. Ahí, ya me moví. El trans 2-buteno. ¿Sí? Igual tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. No sé, se desaparecen. Tiene 4 carbonos y es trans, ¿verdad? Entonces es trans 2-buteno. Los ciclos no los vamos a... Miren qué raro, aquí aparecieron lo que anoté en el otro. Ay, y no se quiere borrar. Ok, entonces cuando yo tengo un isómero cis o trans en un ciclo, en los ciclos normalmente no nombramos ese tipo de cosas, porque si se dan cuenta un ciclo siempre tiene sus hidrógenos hacia afuera, ¿sí? Siempre va a ser cis. Si yo tengo aquí otro doble enlace, siempre va a ser cis, entonces no es necesario ponerlo, ¿sí? ¿Dónde se complica la cosa? Cuando tenemos ciclos ya grandes, como este, ¿sí? Este es de 10 lados, entonces acá sí se logra ver que es cis, ¿verdad? Los dos están hacia afuera, pero si el doble enlace está justo en esos carbonos,
Entonces tengo un hidrógeno hacia afuera y el otro hacia adentro, ¿sí? O hacia abajo. Y entonces ahí sí es trans, sí trans, ahí sí hay sí trans, pero cuando son ciclos muy grandes, ¿verdad? Cuando trabajamos ciclos pequeños, todos van a ser cis, entonces no es necesario colocarlo. Acá tenemos algunos ejemplos de isómero, tenemos al octano, al octeno. Entonces este es trans, ¿verdad? Porque está hacia arriba y hacia abajo los hidrógenos. Este va a ser cis porque tiene sus dos hidrógenos hacia el mismo lado. Entonces es el cis 3-octeno o el trans 3-octeno. Ese sí tiene isomería. ¿Dónde más vemos? ¿Se han oído de las grasas trans? Sí. Entonces es por la estructura de los lípidos, ¿verdad? Estos ácidos grasos que conforman los triglicéridos, que nosotros al consumir alimentos podemos obtener y también se pueden sintetizar en el organismo. Entonces esos triglicéridos contienen estos ácidos grasos y estos ácidos grasos, no sé por qué se va. Esos ácidos grasos tienen estructuras o isómeros diferentes. Pueden estar como cis y como trans. ¿Y qué pasa con los trans? Los trans lo que ocurre es que tienen esta estructura de zigzag y entonces se pueden compactar con otro isómero trans, ¿verdad? Y entonces esto le aporta como propiedades de grasa saturada. Entonces, por eso es que es importante ver eso, ¿verdad? Si yo tengo aquí dos isómeros trans, entonces se comportan como que si fuera grasa saturada. En cambio, el cis, al tener este doble enlace como con ese doblez, forma como un poco de desorden. Entonces, la grasa ya no es tan compacta, sino que ya se vuelve como una grasa, como la grasa de aceites, que es más fluida, ¿sí? Eso es lo que ocurre con el cis y el trans en el caso de los ácidos grasos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lípidos. Acá quiero que lean en la página 455 para el corto cómo es que estas dos estructuras funcionan en nuestro organismo, ¿sí? Acá donde está el doble enlace que tiene isomería cis y trans es este, miren. Este tiene hidrógenos hacia afuera y este es el mismo, solo que tiene los hidrógenos en lados opuestos. Entonces, esta estructura es la estructura cis y esta otra es la trans, ¿sí? Entonces, lean cómo es que se convierte uno en el otro en nuestro organismo y para qué sirve. El corto lo hacemos al regresar de las 2 semanas del cierre de la U. Entonces, para que lo vean por ahí. Como habíamos visto, la geometría, la isomería geométrica también nos decía que involucraba la nomenclatura E y Z. Los isómeros E y Z es lo mismo que cis y trans, solo que acá no vamos a tener como un elemento en común entre carbonos. Puede tener todos los elementos diferentes, no tiene ninguno en común y entonces aquí lo que tenemos que ver es quién es más importante o quién tiene más prioridad. Y entonces vamos a hacer como que si los de alta prioridad están en el mismo lado, es el isómero Z. Si los sustituyentes de más alta prioridad están en lados opuestos, entonces es el E. Entonces el Z, que su examen está igual que el cis, ¿verdad? Del mismo lado. Y el E, que es en Gegen, eso es trans, ¿verdad? En lados opuestos. Y entonces acá lo que tenemos que ver es estas reglas de prioridad. Y esas reglas de prioridad aquí se las puse. Entonces,
lo primero que tenemos que ver es a quién está enlazado el carbono del doble enlace. Y entonces vamos a desempatar por el mayor número atómico, ¿sí? Eso sería lo primero que tenemos que ver. Por ejemplo, acá este carbono está unido a un cloro y está unido a un carbono. Entonces me voy a mi tabla periódica y veo, el cloro tiene un mayor número atómico que el carbono, ¿verdad? El cloro tiene 17 y el carbono tiene 12. Entonces este es el de prioridad más alta. Y luego me voy con el otro carbono y digo, el bromo tiene un mayor número atómico que el hidrógeno. Entonces, este es el de mayor alta prioridad, el de mayor prioridad. Entonces, los dos están en el mismo lado. Por lo tanto, el isómero sería Z. Si están los de alta prioridad en lados opuestos, entonces es E, ¿sí? Si empatan en el primer caso, ¿verdad? Esta es la regla 1. Si empatan con la regla 1, entonces me voy a la regla 2. Ver a quién está enlazado ese, para ver si puedo desempatar. Entonces, por ejemplo, acá, este carbono está enlazado a un carbono y a un cloro. Entonces, ahí aplico la primera regla, ¿verdad? Entonces, digo, este es más importante. Ahora para este otro carbono, aquí está enlazado a un carbono y a otro carbono, ¿verdad? Ahí empataron, entonces no me sirve la regla 1. Me voy a la 2, ¿a quién está enlazado? Entonces ese carbono que marqué ahí en verde, aquí está enlazado, lo voy a marcar en rojo. Está enlazado a a ese carbono, a un hidrógeno y a otro carbono, ¿sí? Y el de abajo, ¿a quién está enlazado? Está enlazado a 2 hidrógenos y a un oxígeno, ¿sí? Como está enlazado a un grupo que tiene mayor número atómico, ¿sí? Me regreso al número 1. Entonces, este grupo es el de mayor prioridad en ese caso, ¿verdad? ¿Todo bien con eso? Yo tengo una duda en la 2, donde está la que acabamos de hacer. Ajá. Porque solamente tomamos como, pues no sé si entendí yo mal, tomamos solamente en cuenta como 2 Cs y una H y no el resto, por así decirlo, la parte de arriba. Arriba. Es a quién está enlazado el carbono. Por ejemplo, este carbono, te lo voy a dibujar acá. Este carbono tendría enlace con este CH3, ¿sí? Con un hidrógeno y con otro CH3, ¿sí? Para completar sus 3 enlaces. Entonces, ¿quiénes son los que tienen específicamente relación con él? Sería este carbono al que está enlazado, este hidrógeno y este carbono, ¿sí? Ahora el otro, te lo voy a dibujar por acá. Ese carbono que está enlazado a un hidrógeno, a otro hidrógeno y a un oxígeno, que ese oxígeno a su vez tiene un H, ¿verdad? Pero ¿a quién está enlazado directamente ese carbono? A un hidrógeno y a un oxígeno. Por este oxígeno es que gana, ¿verdad? Porque este solo tiene enlace con carbono, carbono e hidrógeno. Este tiene con oxígeno, que tiene un mayor número atómico que un carbono. Ok, gracias. Y se toman en cuenta solo los primeros con los que tiene contacto, por ejemplo, solo el O, el H y el H y no los otros. Ajá, solo con los que tiene contacto directo. Ah, Su enlace directo, digamos. entonces ahí se suman sus números atómicos y el mayor es el que es el prioritario, digamos. Sí, el número atómico o sea, si tienes enlazado a un átomo que tiene un número atómico mayor, digamos, si aquí me hubiera estado enlazado a un carbono, ¿sí? Entonces, realmente este carbono también tiene enlace con carbono y con este otro carbono. Le gana porque tiene 2 carbonos. Si tuviera solo carbonos e hidrógenos, tengo que ver a cuántos de ellos está enlazado. Pero en este caso, como tiene el oxígeno
y el oxígeno sí tiene un número atómico mayor, entonces ahí ya desempatas con la primera opción. Ah, ya, gracias. Ujú. Ok, veamos. Bueno, ahí como estaban del mismo lado los prioritarios, quedó como isómero Z. Y aquí como están de lados opuestos, entonces es el E. Dice si está doblemente unido a otros con dobles enlaces o triples, entonces ese gana. Por ejemplo, acá, miren este. Ahí se ve como un triple enlace, pero en realidad es un doble. Se los voy a dibujar por aquí. Ese carbono aquí está unido a un carbono, ¿sí? Que a su vez tiene enlace con un oxígeno y con 2 hidrógenos, ¿sí? Y por el otro lado, aquí está unido. Ahí no me cabe aquí. Lo voy a poner aquí para que veamos. Está unido a un carbono, que ese carbono tiene un doble enlace. Ese es triple, ese sí es triple, con CH, ¿sí? Entonces acá yo al que estoy evaluando es a este, se los voy a marcar en azul. Este es el azul, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Está unido a un carbono y a otro carbono, empató, ¿verdad? Entonces veo a qué está unido él. En este caso lo voy a poner tal vez con morado. Está unido a un oxígeno, vamos a ver, un oxígeno, son 2 hidrógenos, sí. 2 hidrógenos, ¿sí? Y este de acá que está unido es como que si hubieran aquí 3 carbonos, porque es triple enlace, ¿sí? Pero como este que tengo acá, que estoy circulando, tiene unión con este oxígeno y el oxígeno le gana al carbono, entonces por eso este gana en prioridad, ¿sí? O sea, eso del triple enlace lo vemos hasta después. Si yo tuviera empate en carbono-carbono, como está en el siguiente enlace que ahorita vamos a ver. En este caso sí gana el que tiene oxígeno porque tiene un enlace con ese elemento. En cambio el otro carbono solo tiene enlaces con carbonos, ¿verdad? ¿Todo bien con eso? Veamos este otro. Voy a borrar esto para poderlo hacer como ahí. Hagamos esta parte de acá, la vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, ahí que tengo, el carbono está unido a un carbono que tiene un hidrógeno y que tiene doble enlace con un carbono, ¿sí? Y por el otro lado tiene un carbono que tiene 2 hidrógenos y tiene un enlace con CH3, ¿sí? Entonces, este va a ser este que tengo acá, ¿sí? Es este. Entonces, de primera mano, ¿a quién está unido? Está unido a este carbono y a este carbono. Como empatan, entonces tengo que ver a quién está unido él, ese carbono. Entonces, miren, acá estaría unido como que a 2 carbonos y un hidrógeno, ¿sí? Y este hidrógeno. El otro, ¿a qué está unido? Está unido a un carbono, a un hidrógeno y a un hidrógeno. Entonces, ¿ahí quién gana? Este del doble enlace, porque es como que si estuviera unido con 2 carbonos. En cambio, este solo tiene un carbono, ¿sí? Entonces, por eso este, en este caso, es el grupo prioritario, ¿sí? Eso tendríamos que verlo cuando veamos si el isómero que estamos o la estructura que nos están presentando es un isómero EZ o si no tiene isomería, ¿verdad? O si trans.
Y a veces vamos a tener algunos dobles enlaces que son cis y otros que son trans. Entonces, sigamos. ¿Cómo ponemos ese E y Z? Lo vamos a poner al inicio de la cadena, ¿sí? Entre paréntesis, separado en comas, y tenemos que decir en qué ubicación o para qué doble enlace es la isomería, ¿verdad? Porque a veces hay isómeros que no tienen isomería y otros que sí. Dice que utilizar Z, cis y trans es opcional, pero si yo tengo combinación de cis, trans, E y Z, y son muchos enlaces, se prefiere usar E y Z, porque es más corto. O uso solo E y Z, pero no puedo estar como mezclando E y Z, cis y trans. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con E y Z. Entonces, miremos este ejemplo. Aquí mi cadena principal pues empieza acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Es de 10. En el 6 tengo un cloro y en el 3 tengo este grupo que sería el grupo etil. Entonces lo voy a nombrar, pero como tengo varios dobles enlaces tengo que decir si tienen isomería o no. Entonces, por ejemplo, acá como está en la orilla, ya sabemos que aquí hay 2 hidrógenos. Por lo tanto, este no tiene isomería. ¿Sí? Este de acá lo encontramos unido a un etil, ¿verdad? Que son 2 carbonos, y a un etenil, que son 2 carbonos, pero tiene doble enlace. Entonces, ¿quién ganaría? ¿Quién es grupo prioritario ahí? ¿El etenil o el etil? Etenil. El etenil, ¿verdad? Porque tiene ese doble enlace. Entonces, cuando yo empato, pero tengo un doble enlace, es como que si tuviera 2 carbonos ahí, enlace con 2 carbonos. Entonces, la prioridad va hacia abajo, ¿sí? Evaluemos este otro carbono del doble enlace. El hidrógeno va hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo va toda esa cadena, que aquí tengo un carbono. Entre carbono e hidrógeno, yo sé que el carbono tiene un número atómico mayor. Por lo tanto, la prioridad también va hacia abajo. Entonces, ese isómero que es cis, trans, E o Z. 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 Muy bien, porque los dos prioritarios van hacia el mismo lado, ¿verdad? Hacia abajo. Ok, veamos ahora este. Este carbono de acá tiene un cloro hacia arriba y una cadena de carbonos hacia abajo. ¿Quién es prioritario? El cloro, ¿verdad? Porque tiene un número atómico mayor que el carbono que está aquí abajito, que es este, ¿sí? Entonces va hacia arriba la prioridad. Y este otro carbono de aquí tiene hacia arriba este carbono, ¿verdad? Y hacia abajo tiene un hidrógeno. ¿Quién es más prioritario? El carbono que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, si esos dos van hacia arriba, hacia el mismo sentido, es un isómero Z, cis, trans, E o ¿qué es? Díganme ustedes. Z también. También sería Z, ¿verdad? Van hacia el mismo lado las prioridades. Y ahora evaluemos este último, ¿sí? Este carbono de acá tiene hacia arriba un hidrógeno y hacia abajo este carbono que está aquí, ¿sí? Ok, ¿hacia dónde iría la prioridad entonces? Hacia aquí, hacia abajo, ¿sí? Voy a marcar en azul para que no se nos confunda con el del otro. Y ahora evaluemos este otro carbono. Este carbono tiene hacia arriba un grupo metil, ¿sí? Y hacia abajo tiene un hidrógeno. Ese es isómero cis, trans, E o Z. E. Trans. Es trans, ¿verdad? Es trans, pero como ya tengo aquí varios Zetas, le voy a poner E, ¿verdad? Es lo que les digo que no se mezcla como trans, cis y E y Z. Entonces, si es trans, quiere decir que es E. Entonces, yo lo voy a colocar el nombre al inicio
toda esa isomería, y por eso dice que en el 3, el 1 no lo puse, ¿verdad? El 1 no tiene isomería, entonces no se pone, pero en el 3 tengo un Z, en el 6 tengo un Z, y en el 8 tengo un E, ¿verdad? Luego pongo los sustituyentes, que sería 6-cloro, 3-etil, y luego pongo ya los dobles enlaces, que eran 4. 1, 3, 6, 8, ¿verdad? Que son las ubicaciones de los dobles enlaces, deca, tetra, eno, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Esto es de pura práctica. Yo les voy a subir unos ejercicios opcionales para que, si los quieren hacer en estas 2 semanas, para poder practicar para el parcial, ¿sí? Entonces, esos ejercicios no me los tienen que entregar ni nada, o sea, son opcionales. Yo les voy a subir el ejercicio y la resolución para que ustedes revisen si lo tienen correcto o no. Y es solo para práctica, ¿verdad? No va a formar parte de la nota, es solo si ustedes quieren seguir practicando más, con estructuras más complejas, ¿verdad? Para que vayan como agarrando práctica. Miren, hagamos estos. Entonces, es solo para practicar isomería. Yo sé que está el 1 acá, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Es de 6 mi estructura. En el 3, ¿qué sustituyente es este? ¿Cómo se llama? Isometil. Isopropil. Isopropil, ajá. ¿Y este otro? Metil. Metil, perfecto. Entonces, ahora que ya nombré, ya tengo los sustituyentes, tengo que ver isomería. ¿Este tendrá isomería? A ese no tiene, si no estoy mal. Excelente, no tiene, ¿verdad? Porque está en la orilla. Los que están en la orilla tienen 2 hidrógenos acá. A menos de que esté en la orilla y tenga un alcano, un halógeno, perdón. Que tengamos esto. Y por ejemplo aquí un cloro. Ahí sí tendría isomería, ¿verdad? Pero si está solito, entonces no tiene, porque son 2 hidrógenos los que están ahí. Entonces ese no tiene isomería. ¿Y qué pasa con el que está acá? Este y este. Carbono. Este hacia abajo tiene un grupo metil y hacia arriba tiene un grupo grande, ¿verdad? ¿Quién es más prioritario ahí? El de arriba, ¿no? El de Donde arriba. está el isopropil. Ujú. Este sería más prioritario porque tiene más cantidad de carbonos. O sea, aquí este va a tener 3 hidrógenos unidos a él. En cambio, este carbono tiene este otro carbono y tiene este otro carbono, ¿verdad? Entonces, la prioridad sería hacia arriba. Voy a borrar esto. Ok, y ahora para el otro. Aquí arriba tengo hidrógeno y aquí abajo tengo un metil. Sería hacia el metil, una isomería trans. Hasta aquí sería ¿cómo se llama? El grupo prioritario. Entonces, sería isomería E, ¿verdad? Porque todos los grupos son diferentes. Ah, bueno, aquí tenemos en común el metil. Tenemos en común el metil. Entonces, en E y Z no hay comunes. ¿Sí? Todos son diferentes. Entonces sería cis, ¿no? Grupos, ¿sí? Entonces sería cis porque si comparten uno en común, ¿sí? Que es el metil, entonces este sería cis. Cis, bueno, sí tengo que poner en dónde está ubicado ese cis.
que sería en cuál, en el 4, ¿verdad? 4 cis, luego los sustituyentes, que sería 3 isopropil, 4 metil y tenemos hexa, pero es 1,4 hexadieno. ¿Sí? Nos quedaría así, de esa forma. A veces el 4, cuando tienen solo no se pone. Cuando tiene un doble enlace nada más que tiene isomería, no se pone de dónde está ubicado. Y como ya sabemos que en el 1 no puede haber una isomería, ya se sabe que es del 4. ¿Sí? Si lo ponen igual, no se los pondría incorrecto, ¿verdad? Pero así como estamos haciendo los exámenes, lo que les va a aparecer más que todo va a ser el nombre y ustedes elegir cuál, ¿verdad? Cuál de los nombres es el adecuado para la estructura. Así es como hemos estado evaluando esto. Ok, entonces con eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que tomar en cuenta las primeras reglas de cis y trans. Y en el caso de E y Z, tomar en cuenta esto, que no van a tener como que grupos iguales o en común, que eso sí es parte de cis y trans. Ok, veamos este otro. Este lo vamos a numerar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo este sustituyente y tengo este otro sustituyente, ¿sí? Entonces, en este caso, este sustituyente de acá, ¿cómo se llamaría? Aquí hay un CH2. Este sería el bromo metil, ¿sí? Bromo metil. Y este sería un metil, ¿sí? Ok, ¿este tiene isomería o no tiene isomería? Este doble enlace. No tiene isomería. No tiene, ¿verdad? Tengo 2 metiles acá. Son 2 grupos iguales y por lo tanto ahí ya no hay isomería. Entonces lo nombramos solo como 3 bromo metil, 2 metil, y en este caso sería un hepta a hepteno, porque no tiene otro doble enlace, ¿verdad? Solo es uno. A hept, vamos a ponerlo cortadito, 2 eno, ¿sí? O 2 hepteno. ¿Todo bien con eso? A mí también me pusieron ayer la vacuna. Y sí me duele horrible el brazo. Menos mal que, pues como le preguntan a uno dónde quieren que se la ponga, entonces pedí la izquierda, si no hoy no les hubiera podido escribir nada. ¿Y cuál le pusieron a usted? La Moderna. O sea, ¿cuál es el que están dando en la U? ¿O dónde fue que se la puso usted? No, yo fui aquí cerca de mi casa. Ah, En la U están poniendo la Sputnik. ok. Sí, varios sí han ido a la U. Yo preferí venir acá cerca de mi casa, porque sí, la U pues me queda un poquito más lejana.
Sí, Pero sí, pero me aquí, alegra que usted ya esté vacunada. ¿qué manda? Me alegra que usted ya esté vacunada. Gracias. Sí, ayer pues sí había cola, pero sí lo logré. Entonces, ayer sí ni podía moverme en la noche. Pues el brazo me dolía horrible. Hoy me amaneció mejor, pero no me dio fiebre ni nada, gracias a Dios, porque a mis hermanas sí les fue horrible con la vacuna. Em, les, eh, les dijo fiebre, dolor de cuerpo y de todo. A mí solo el dolor de brazo, pero sí es un dolor de brazo feo. Yo no creía, yo dije, ay, no, no creo que duela tanto, pero sí duele bastante el brazo. O sea, no es cuando le ponen a uno la vacuna, sino que después, a mí fue más que todo ayer en la noche que me dolía horrible el brazo. Igual para dormir me costó un montón porque no sabía cómo ponerlo. Pero en fin, ya salió eso, a ver qué pasa y ahora les va a tocar a ustedes, ¿verdad? Así ya podemos ir a la U. Miren, aquí hay más ejemplos. Yo quisiera avanzar un poquito más para ver unas cosas con ustedes y lo que voy a hacer es que les voy a subir la resolución de estos dos ejemplos para que ustedes traten de trabajarlos y ver si les salió o no. Sí, porfa. Igual pueden hacer todos los ejercicios de la página 455, que ahí en el libro lo que explican es cis y trans, no E y Z, pero más adelante van a ver que muchos medicamentos tienen isómero E y Z, por eso es que los incluimos. Los alquenos van a tener cierta estabilidad. Cuando están más sustituidos, es cuando es más estable. Cuando tiene más hidrógenos es cuando es menos estable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo dice clasifique los siguientes compuestos en orden de estabilidad decreciente. Entonces, los voy a dibujar acá. El trans 3-hexeno. Tengo 6 carbonos y en el 3, 1, 2, 3. Ahí tengo el hexeno. El cis 3-metil 3-hexeno. Entonces dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedaría acá y me están diciendo que es 3-metil. 1, 2, 3-metil, ¿sí? Luego tengo el 1-hexeno. Y luego tengo el cis 3,4 dimetil 3-hexeno. Cis 3,4 dimetil. Me quedaría así. Entonces, según lo que vimos acá, ¿sí? Según esto, ¿quién sería ahí el más estable? Como es decreciente, vamos del más estable al menos estable. Entonces, ¿quién es el más estable de todas esas estructuras que les dibujé ahí? Es el que tiene el doble enlace más sustituido, solo con cadenas de carbonos. ¿Quién sería? El El cis trans. 3,4. El cis 3,4, ¿verdad? Este sería el más estable porque el doble enlace no tiene ningún hidrógeno, solo tiene grupos alquilo, ¿sí? Entonces, este sería el 1. Luego, ¿quién sería el siguiente estable? Cis 3-metil. Cis 3-metil, ¿verdad? Perfecto. Porque este solo tiene un hidrógeno acá, ¿sí? Entonces, este es el segundo. Y luego, ¿quién es el tercero? Trans 3-hexeno. El trans, ¿sí? Este tiene 2 hidrógenos y 2 cadenas de carbonos, entonces sería el tercero. Y el menos estable, entonces, ¿quién es? Este. Ese. O Ese, sea, ¿verdad? El o sea que 1-hexeno. decreciente empieza de
El menos estable al más estable. No, decreciente es que va decreciendo, del más ¿Del estable de al más? menos, del de más a menos. Ujú. Ujú. Y el más estable entonces sería ajá, ese. Ese, ujú. Es Pues, el cis 3,4-dimetil 3-hexeno, porque es el que no tiene hidrógenos. Los que no tienen hidrógenos son los más estables. Conforme van apareciendo los hidrógenos, hay menos estabilidad, ¿sí? Entonces, este acá, imagínense, tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces es el menos estable. ¿Todo bien con eso? sí. Sí, ok. Los alquinos, ahí vemos en esa animación cómo se forma el enlace sigma, que es el azulito, y se forman 2 enlaces pi. Miren que se pone como doble, porque son esos enlaces em, ¿cómo se llama? De el orbital P. El orbital P, ¿se acuerdan que tenía como que esta formita? Entonces es como que si están uniéndose estos, ¿sí? El orbital P y el S. Entonces tenemos un enlace sigma y 2pi. ¿Qué más? El más simple de todos es el etino, que también se le conoce, su nombre común es el acetileno. Son gases, ¿verdad? Los primeros. Tienen geometría lineal, como vemos ahí, ¿verdad? Que cabal se forma como una geometría lineal de 180 grados. Y la nomenclatura es muy parecida también a lo que hemos estado viendo. Acá la terminación es ino, ¿sí? Se enumera la cadena más larga que contiene el triple enlace carbono-carbono. Y se empieza a numerar del extremo más cercano a donde está el triple enlace. Si tiene sustituyentes, los ponemos en orden alfabético antes del nombre. Y si empatan, por ejemplo, el orden del triple enlace, se ve dónde está el primer sustituyente, ¿verdad? Si tenemos un triple enlace en el carbono 2 de un lado y del otro lado también lo tenemos en el 2, entonces lo que va a desempatar es el sustituyente. Y acá nos salvamos porque no tiene isomería. Esos como son lineales no tienen isomería. Entonces acá el extremo más cercano sería 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí recordemos que esto se alarga más. A veces aquí lo que me ha pasado, que he visto que me han hecho en los exámenes, es que, por ejemplo, me ponen que aquí hay un carbono, aquí hay otro, y hasta acá me ponen el otro, ¿sí? Entonces me cuentan mal, ¿verdad? Porque me dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, me ponen 6. Y realmente el triple enlace, como tiene esa geometría lineal, por eso es que es como más larguito. Realmente aquí hay 1, 2, 3. Ahí donde están las triples rayitas, ahí hay un carbono. Y aquí está el otro, ¿sí? Entonces, por favor, cuidado con eso. 5, 6, 7 y 8. Miren, tiene 8 carbonos esa estructura. En el 6 tengo un cloro y en el 7 tengo un metil. Entonces 7 cloro, 6 metil y pondríamos en el 3 el octino, ¿verdad? Terminación ino. En alcano es octano y aquí sería octino. Dice, cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de triples enlaces y se enumera desde el extremo más cercano a cada uno de los enlaces múltiples, terminando en diino, triino, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá si tenemos más de un triple enlace, tenemos que ponerlo en la terminación del nombre. Las primeras palabras del alcano, ¿verdad? Octa. Y en lugar de no, vamos a poner diino, en el caso este que solo tiene dos triples enlaces, ¿sí? Tenemos que poner la ubicación, por ejemplo, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí?
Entonces sería el 1,6 octadieno. ¿Sí? Este otro, miren, acá tengo 1, 2 y aquí tengo 1, 2. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Dónde está el sustituyente más cercano? En este caso me quedaría en 3 y si voy para este lado me quedaría en 4, ¿verdad? Entonces tengo que empezar del lado izquierdo, ¿sí? Me quedaría 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces en el 3 tengo un metil, lo pongo adelante del nombre, 3-metil 1,5 hexadieno, ¿sí? Hexadieno. ¿Todo bien con esto? Ok, dice, los nombres comunes de los alquinos vienen derivados del acetileno y se nombran a lo que está unido al triple enlace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá sería dimetil, porque son 2 metiles, acetileno, la terminación acetileno. Yo tengo un etil y tengo un metil, sería etil-metil acetileno, ¿sí? Estos son los nombres comunes de los alquinos, pero los vamos a usar solo si los sustituyentes a los que están unidos tienen nombre común, ¿verdad? O sea, nombre común o un nombre lineal. En este caso son lineales. Por ejemplo, si yo tuviera esto. Entonces, este sí tiene nombre común, que sería isopropil. Isopropil y este que sería metil acetileno. ¿Sí? Muchas estructuras simples se llaman así como en su nombre común y vamos a ir viendo que para los éteres, para las cetonas, para los ésteres se usa mucho este tipo de nombre común. Aquí está unido ese grupo principal. ¿Sí? Las propiedades de los alquinos dependen si son alquinos terminales. Terminales es que están en la orilla de la cadena, ¿verdad? Como en este caso. Ese sería un alquino terminal. Y los alquinos internos, ¿verdad? Que están dentro de la cadena, como este, ¿sí? Aquí este también es terminal, y solo este es interno. Estos de acá son internos, ¿verdad? Ok. ¿Qué más dice? Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, o sea, si yo estoy combinando una cadena y tengo dobles y triples enlaces, ¿qué tengo que hacer? Se toma como cadena principal la que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, no importando que sean dobles o triples. No le voy a dar preferencia a si es doble, me voy a ir por los que tienen el doble o me voy a ir por el que tiene el triple si le doy preferencia al triple. Ahí lo que tengo que ver es cuál es la cadena más larga que abarque la mayor cantidad de dobles o triples enlaces. Se enumera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple en la misma posición, en la misma distancia, tiene preferencia el doble enlace. ¿Por qué? Es por el orden alfabético. Realmente los alquinos y los alquenos tienen la misma prioridad, ¿sí? Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple, se termina el doble en y luego in. Ahorita les voy a explicar eso. Si tiene, por ejemplo, 2 dobles y un triple, di-en, ino. Con 2 triples y un doble, la terminación sería en di-ino. ¿Sí? Entonces, ahorita tal vez con los ejemplos se va a ver todo eso. Entonces, miren, acá empecé de este lado porque ahí está más cercano la primera insaturación, ¿verdad? Si empezaba de este lado, me quedaba en el 2. Entonces, no es que tenga preferencia ni nada, sino que simplemente ahí apareció la primera insaturación. Entonces, lo podemos poner como 5 hepten, 1 ino, ¿verdad? Esta sería la forma antigua, o lo ponemos así, que sería como que la forma actual y la que vamos a estar trabajando. Hept 5 en, no tengo que poner eno porque el O es cuando termina el apellido de la molécula,
¿sí? Entonces solo pongo en 1 ino. Y aquí en orden alfabético, por eso es que se pone primero el doble enlace y después el triple enlace, ¿sí? En el nombre de la cadena principal. Miren, por ejemplo, acá. Yo tengo un doble enlace en la posición 1 y aquí también lo hubiera tenido en la posición 1 el triple enlace. Entonces, si pasa eso, ¿quién tiene preferencia? Pero no es como preferencia, sino que es por orden alfabético. ¿Quién va? El alqueno, ¿sí? Entonces empiezo por ahí a numerar. En este caso, miren, me quedó como ept 1 en 6 ino. Acá, por ejemplo, me quedaba también en carbono 2 y aquí también en carbono 2. Y es por orden alfabético, me voy por el lado del alqueno. Y al final me queda ept 2 en 5 ino. ¿Sí? Ok. También podemos utilizar sustituyentes alquino, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, acá que mi cadena principal, la que tiene mayor cantidad de insaturaciones y mayor cantidad de carbonos es esta, miren, este me quedó como un sustituyente. Entonces, cuando está como sustituyente, la terminación del sustituyente alquino es inilo, ¿sí? Entonces sería etinilo, propinilo, butinilo, ¿sí? Aquí no vamos a usar nombres comunes, solo este está como nombre común, pero solo se los puse ahí para que lo sepan, pero este no lo quiero que lo usen, ¿sí? Solo nos vamos a ir por las terminaciones inilo, ¿sí? Entonces, miren acá, puede empezar 1, 2, 1, 2. Cuando empatan ahí, tengo que ver la siguiente insaturación en donde está. Me quedo en 3, 4, ¿sí? Entonces, en cambio acá si sigo, me va a quedar en el 5, 6. Entonces, realmente mi numeración va del otro lado. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, tengo que ver qué tipo de isómero es. Acá los isómeros van a ser solo de estos internos, ¿verdad? Que en este caso es trans. Y este otro sería para arriba, triple. Sería para este lado el grupo prioritario y también para arriba. Ese sería Z, ¿sí? Ese sería Z. Entonces, como tengo trans y Z, este trans lo convierto en E, ¿sí? Y por eso tengo 3E, 6Z, 6 etinil, ¿verdad? Porque este quedó como sustituyente, entonces es el etinil 1,3, 6, 9 decatetraeno, ¿sí? Miren este otro, también nos quedó como sustituyente y este tiene 1, 2, 3 carbonos. Entonces, en el 2 estoy poniendo que está la insaturación y como es de 3 carbonos sería propinil. Acá tengo un metil, ¿verdad? Tengo en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 6 tengo ese 2-propinil. Aquí como ya tengo que poner paréntesis y ubicar dónde está el triple enlace, entonces es un compuesto, es un sustituyente complejo que tengo que poner dentro de ese paréntesis. Y luego pongo todas las ubicaciones de los dobles enlaces y terminación tetraeno porque tengo mis 4 dobles enlaces, ¿sí? Miren, acá les puse una tablita ya con todos los sustituyentes. Estos son los alquenos, alquenilos y alquilinos. Espérenme un ratito. Bueno, chicos, acá hay algunos ejemplos. Trabájenlos de alquinos y yo les subo la resolución para ver cómo les fue, ¿sí? Este es con alqueno y alquino, ¿verdad?
también traten de hacerlo y me cuentan cómo les va. Y lo de las reacciones de alquenos se los voy a grabar, igual que los aromáticos, porque ya no nos dio tiempo. Entonces se los voy a grabar hoy en la tarde, se los subo para que ustedes puedan trabajar su hoja de trabajo que la tienen que entregar la otra semana, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Fíjese que todavía no tenemos portal, entonces si nos podría mandar la hoja en el grupo. Ah, ahí se las envío. Y la presentación, por favor. Ok, Gracias. bueno, Kenneth. ¿Otra duda, chicos? Ok, entonces al regresar de las 2 semanas, tenemos corto, entonces si van teniendo dudas de la hoja de trabajo, yo voy a estar viendo la hojita que armaron, ¿verdad? El link, ahí pueden ir poniendo todas sus dudas para irselas resolviendo. Y cualquier cosa me pueden escribir también correos o algo, pero yo prefiero que pongan sus dudas en el archivo compartido que tienen por ahí. ¿Sí? Nos vemos entonces en un par de semanas. Feliz día. Feliz Hasta día. luego. Se cuidan, chicos. Feliz día. Feliz día. Gracias, igual. Hasta luego. Feliz día.